Yo venía de haber trabajado temas de narrativas ligadas a procesos de paz y un poco la idea de que un proceso de paz, en un concepto amplio de proceso de paz y no solamente ligado a una mesa de negociación, en el fondo es una transformación narrativa. Porque todas las personas que están en todos los grupos que están involucrados en el proceso de paz, lo que tienen que hacer es un ejercicio de contarse a sí mismos de una forma diferente y contar el conflicto también de una forma distinta, ¿no? Entonces yo venía a trabajar un poco ese enfoque narrativo en la transformación de conflictos en distintos países en el sudeste asiático. Sí, sobre todo la idea esa de que haya una facilitación también externa, ¿no? Del proceso, que creíamos que era una apuesta también importante. Es decir, desde el foro social se podía acompañar, ¿no? Se podía dinamizar, o sea que es un poco la figura que he tenido yo en este proceso, pero la idea de la facilitación externa, ¿no? Una mirada externa, alguien que nos va a mirar desde fuera cómo estamos, cómo nos relacionamos, cómo nos escuchamos, ¿no? Y cómo a través de todo eso, ¿no? Se pueden ir tejiendo nuevas narrativas y nuevos relatos. Y esa mirada desde fuera ayuda, porque yo creo que todo el mundo que está en un momento de conflicto piensa siempre que su conflicto es el más complicado y el más complejo y el más difícil, ¿no? Y está bien que haya una mirada externa, pero también que haya alguien desde dentro que ayude, que entienda las claves, que entienda un poco lo que está pasando. Pero sí, yo recuerdo esa primera reunión que fue como muy, muy fácil. Yo tengo una sensación como de que fue fácil, como que llegamos cada uno con nuestras propuestas que ya habíamos pensado un poco, nuestras ideas y bueno, y fue algo como, bueno, el punto de partida es común, vamos a intentar armarlo de esta forma, como un proceso además abierto. O sea, yo creo que hicimos un esfuerzo, igual un poco inconsciente, de hacer espejo de lo que queríamos conseguir. O sea, un espacio de encuentro, un espacio de escucha, un espacio de ponerse en los pies del otro, un espacio de ver la situación desde la mirada del otro, de encontrar puntos de acuerdo, ¿no? y de construir juntos. Y yo creo que ese proceso también era lo que nosotros queríamos. O sea, el caso es que tú llegas a Bilbao ya con una agenda montada. Total. Porque esa fue la realidad, ¿no? Así es, sí, o sea, hubo un proceso de pensar las personas, ¿no? Que al final es verdad que no es un proceso público en el sentido de que se hace una invitación pública a ciudadanos y ciudadanas para que se apunten al proceso, sino que al final hubo una selección, ¿no? Se eligen ciertas personas pues por sus vivencias, por su recorrido personal, por sus implicaciones políticas, ¿no? Por ser representativo de X o por pertenecer a. Se habla con muchísimas personas, porque eso también, ¿no? Hay que ponerlo sobre la mesa. Pues no sé cuántos contactos se hicieron, cuántas reuniones, ¿no? Pero yo creo que con 30 personas así sí se llegó a hablar. Y finalmente son 11 las que participan en el proceso, ¿no? Pero lo que para mí sí que era importante es en estos primeros 2 viajes que hice al principio fue sentarme con cada una de ellas y tener un espacio en el que pudiéramos hablar y empezar a conocernos y empezar a entender un poco pues quiénes éramos, de dónde veníamos, qué expectativas tenían con respecto al proceso, qué miedos tenían también, cómo llegaban, ¿no? Cuál era su punto de partida y cómo estaban llegando. Y desde ahí sí se genera, por un lado, una metodología de trabajo y por otro lado también unas condiciones, ¿no? para el diálogo, ¿no? Que también fueron compartidas, ¿no? La escucha, la empatía, el respeto, la idea de no tratar de convencer, sino de escuchar, ¿no? Exactamente. Y en todo eso llega la pandemia. Y en todo esto de pronto... Claro, todo esto pasa 2019, finales de 2019, que activamos todo, llega la pandemia. Y en esa metodología previa que estaba pensada para encuentros grupales, también. Pues claro, no, se ve súper limitada en ese contexto. O sea, primero es el shock, ¿no? De la pandemia, que paraliza todo. Sí, sí, ¿no? Y donde hay repensar, ¿no? Que si tiene sentido, si no tiene sentido. Claro. Y sí. Decidimos, ¿no? Pues apostar por esa metodología que además tú ya habías utilizado. Sí, yo creo que tuvimos como que repensar un poquito, ¿no? Pues lo que tú decías, ¿no? Las reuniones presenciales no eran posibles en aquel momento, las reuniones grupales todavía menos. Entonces hicimos un poco dimos como un pasito atrás, ¿no? Yo creo, y pensamos un poco en crear una fase que no existía originariamente en la planificación que habíamos hecho,
de entrevistas individuales y personales mías con cada una de las personas que participaban en el proceso, en el que hiciéramos un proceso como de construcción narrativa de cada una de ellas. Y esto es una metodología que yo había trabajado en otros contextos, como decías, en procesos de paz en otros países, y es un poco esta idea de mirar al pasado y de mirar al presente y al futuro y repensarse uno a una misma un poquito, ¿no? Y entonces la idea era tener una conversación guiada a través de unas preguntas guías, 10, 12 preguntas que iban del pasado al presente al futuro: quién eras, quién eres, quién quieres ser, y un poco pensar en la vivencia personal y en la narración personal, no solo del conflicto, sino de antes del conflicto, ¿no? Empezando por la infancia. Y la idea era un poco esa, ¿no? Ayudar a las participantes a hacerse una construcción narrativa de sí mismas, porque uno de mis puntos de partida es que somos historias, ¿no? Y nos narramos y nos contamos y nos recontamos y nos construimos a medida que nos vamos narrando, ¿no? Y esas narraciones se pueden revisar y se pueden reconstruir, y ese proceso intentaba un poco ayudar en esa metodología, ¿no? Entonces, durante los primeros meses de la pandemia, y a través de, pues nada, de la pantalla, de las pantallas de los ordenadores, yo tuve una conversación en profundidad con cada una de estas personas, que además fueron muy generosas y muy abiertas y entraron muy bien en la propuesta que les hacíamos, ¿no? No es fácil que te pregunten sobre tu infancia o sobre tus recuerdos o sobre las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida y qué consecuencias han tenido esas decisiones para ti y para las demás personas, y qué crees que has aprendido y en qué crees que te has equivocado. Y una cosa que fue muy interesante de ese proceso, y yo creo que luego ha ido saliendo en las distintas fases, fue que había temas que eran muy comunes a todas las narraciones y que todas de alguna forma u otra estaban hablando de temas como el silencio, por ejemplo, que salió en todas las narraciones: el silencio autoimpuesto, el silencio social, el silencio aprendido, el silencio heredado, el tema de la autocrítica, por ejemplo, otro tema que también salió. Distintos temas que luego han ido saliendo en las distintas fases del proceso y que son algunos nudos, algunos se deshacen, algunos no se deshacen, pero que ya están, o sea, a mí lo que me parece es como que era algo que era muy profundo, ¿no? Eran nudos muy profundos y muy intrínsecos y que iban a veces mucho más allá de la situación que se ha ido viviendo. Y yo creo que esas narraciones, que luego hubo todo un proceso de transcripción que tú recuerdas muy bien porque lo sufriste bastante, y luego lo que se hizo fue transformar esas transcripciones puras y duras de un diálogo en algo más narrativo, en algo como más... historia. Exacto, en una historia, y devolvérselo también a cada una de las personas y que fuera su historia, que era personal e íntima, y solamente la recibía la persona que la había contado y nadie más, ¿no? Y luego ya el proceso pues ha seguido las fases de la pandemia, ¿no? Totalmente. Así, un poco así. Venga, que levantan un poquito las restricciones y se pueden hacer reuniones pequeñitas. Pues ahí nos inventamos, sí, ¿no? O nos imaginamos los microdiálogos, los diálogos pequeñitos, ¿no? Que juntamos 3, 4 personas. Exacto. Y que yo creo que acertamos también en el formato. Sí. Estuvo muy guay. A mí me gustaron mucho. Estuvo muy bien. Hicimos, si te acuerdas, tres de estas reuniones pequeñas. En 2 de ellas había 3 participantes y en una 4, y esos grupos pequeñitos daban la oportunidad, ¿no? Primero de sentarse cara a cara y luego pues eso, ¿no? De hacerse preguntas las unas a las otras, de profundizar. Si te acuerdas, les pedimos a cada una de ellas que eligieran 2 párrafos o 3 de su propio relato que quisieran compartir con el resto de las participantes, ¿no? Y un poco eso también generó preguntas y diálogo y discusiones. Es verdad que al final no es que de los relatos nos vamos a un microdiálogo y del microdiálogo a un encuentro grupal. En el medio pasaban muchas otras cosas. Conversaciones individuales, sobre todo mías, con cada uno de ellas, cómo se han sentido, cómo están, qué les ha faltado, qué necesitan, cómo lo ven, cómo se encuentran, si siguen con ganas, si no siguen con ganas, si quieren dejarlo, si no quieren dejarlo. Pero lo que tú dices de ir sosteniendo el proceso entre hitos, digamos, fue fundamental. Pero luego también es el contexto ese, ¿no? Que han pasado cosas respecto al tema,
que se abordaba en el proceso, ¿no? O sea, yo me acuerdo de los ongietorris, o sea, que fue un elemento también de debate y que ha salido en el proceso. Hablar de paz en un contexto que estamos de guerra, ¿no? Ahora estos últimos meses con la guerra en Ucrania, pero el año pasado también, ¿no? En 2021, el Sáhara, Palestina, ¿no? Colombia, Myanmar, todo un contexto, eso también nos iba... ¿no? Que dices, madre mía. Y eso, y llegamos a eso, los encuentros grupales y la necesidad de poner fin a este proceso. Sí, yo creo que también nosotras fuimos conscientes, ¿no? En un momento dado de que también el proceso tenía que tener, igual que había tenido un punto de arranque, tenía que tener un punto de final, ¿no? Y también estuvimos pensando un poco cómo facilitábamos ese final del proceso. Y luego sí, al final se cierra este año el proceso, pero con muchos aprendizajes. Se señalaban dificultades, se señalaban nudos, pero se señalaban cuestiones que se compartían. Se compartía, yo creo que una idea también relevante, o sea, de la idea de que no va a haber un único relato, ¿no? Sino que va a haber relatos, que va a haber vivencias, que no hay una única verdad, que hay verdades, y que lo que se puede acordar respecto a los relatos es el punto de partida desde donde uno los cuenta, ¿no? Es el respeto, los derechos humanos, la dignidad humana, ¿no? Ahí salían como diferentes cuestiones, la ética, bueno, pues ahí, ¿no? Se puede ahí como revisar, pero yo creo que eso era muy válido. Y el valor del diálogo en sí mismo, claro. ¿no? Sí. Y luego yo creo que también es importante resaltar los vínculos que se han creado entre las participantes más allá de este proceso, durante el proceso y más allá de este proceso, porque yo creo que ha habido realmente vínculos que se han ido creando de personas que no se conocían, pero ahora sí que, bueno, pues se aprecian, han encontrado puntos en común que antes a lo mejor no los tenían. Yo muchas veces te he dicho, digo, ojo, yo no he construido relaciones de confianza con ellas, sino de complicidad. Exactamente. O sea, nos hemos compartido confesiones muy bonitas. Exactamente. Y yo personalmente creo mucho en los diálogos pequeños y en los microdiálogos y creo que este ejercicio que hemos hecho estos 2 años es traspolable a muchos otros espacios, pero además creo que estos ejercicios pequeños de microdiálogos entre grupos durante un espacio determinado de tiempo, que luego se dejan a un lado, pero que se han tenido, que a lo mejor luego se retoman, son muy importantes para sanar una sociedad en su conjunto, porque creo que son a partir de estos microespacios como vamos recolocando, como vamos hablando, como vamos conociendo. Realmente creo que hay un trabajo constante de construcción de la paz y de sanación que no vemos muchas veces, que se podría hacer seguramente de otra forma o más evidente o más rápido, pero que sigue estando, que a pesar de todas las dificultades y los contextos y los cambios, sigue habiendo procesos de paz y de revisión y de convivencia y de aprender y de desaprender. Y yo creo mucho en el valor de eso.